Hola, en este vídeo comenzamos el tema de los formularios. Los formularios son unos apartados importantes de los sitios web que nos permiten mantener comunicación con los usuarios. Nos permiten recopilar información de los usuarios y recibirlas en nuestro servidor. En primer lugar, tendremos una serie de campos en los que en cada uno de ellos el usuario puede introducir un valor. Y luego todos esos datos se recopilan y se envían al servidor para su procesamiento. En el servidor pueden tratarse esos datos introduciéndolos en una base de datos, se pueden tratar enviando un email o simplemente mostrando una página web de respuesta. Lo que tiene que hacer el servidor se define con un lenguaje de servidor, con PHP, con ASP, con Java Server o con lo que estemos utilizando. El lenguaje de servidor no forma parte de esta asignatura. En esta asignatura, en este tema, lo que vamos a ver es la parte del HTML donde nosotros dibujamos el formulario, le ponemos los campos y nos aseguramos de que nuestro formulario está enviando correctamente los datos al servidor. En otra asignatura podréis ver cómo se reciben los datos en el servidor y se procesan. Vamos a Brackets y vamos a crear un primer formulario. Lo primero que voy a hacer es asegurarme de que estoy trabajando en la carpeta de pruebas. En el menú Archivo le doy a Abrir carpeta y le digo que quiero utilizar la carpeta de pruebas como carpeta de proyecto. Y vamos a crear un nuevo documento llamado 25 buscador. buscador.html. Ponemos la estructura del documento. El idioma, el título, un titular, bien, y vamos a crear entonces un pequeño formulario que tenga una casilla para hacer una búsqueda en Google. Entonces, en primer lugar necesitamos tener la etiqueta form. La etiqueta form, que tiene apertura y cierre, es la que indica el modo de envío de los datos y el lugar de destino de esos datos. El modo de envío de los datos se realiza con el atributo method y fundamentalmente tenemos dos métodos, el método get y el método post. El método get es un método que permite que el dato que se está enviando se vea dentro de la barra de dirección y es el método que se utiliza cuando estamos haciendo una búsqueda o cuando el destino de lo que le estamos pidiendo sirve para filtrar datos dentro de la página web. Por ejemplo, cuando en una tienda online hacemos un filtro y le decimos que queremos buscar determinados tipos de productos dentro de esa tienda. En esos casos se envían los datos por el método get. En el resto de los casos, que son los más habituales, pues los datos se envían por el método post, que permanecen en principio ocultos en el navegador. En este caso lo vamos a mandar por el método get. A continuación le vamos a indicar la dirección donde queremos mandar estos datos. Eso se hace con el atributo action. Y aquí hay que indicarle cuál es la URL del servidor donde se quieren recibir estos datos. Para esta primera prueba vamos a mandárselo a Google. http://google.es/search. Bien, le vamos a mandar a Google esos datos a esa dirección en concreto.
A continuación, dentro del formulario vamos a indicar el campo que queremos utilizar y eso se hace con la etiqueta input, que es una etiqueta abierta, que no requiere cierre. Esta etiqueta input requiere al menos dos atributos. El atributo type, que dice el modelo de datos que se van a guardar, que se van a procesar dentro de ese campo, y en este caso le vamos a decir que es texto. Y el atributo name, que sirve para asignarle un nombre al campo y que es el nombre de la variable sirve para asignarle un nombre al campo que a su vez es el nombre de la variable a la cual se asocian los valores que vamos a ir introduciendo. En este caso, Google requiere que este campo se denomine Q. Solo con estos datos ya empezaría a funcionar. Guardamos, se lo mandamos al navegador y vemos efectivamente nuestro campo de formulario. Podemos pedirle que queremos hacer una búsqueda de cualquier cosa y le damos a la tecla de Enter. Y entonces los datos se mandan a Google y efectivamente nos muestra resultados de la búsqueda que le acabamos de pedir. Cuando tenemos un formulario con un único campo, como en este caso, entonces se pueden enviar los datos del formulario directamente dándole a Enter. Pero lo habitual será que tengamos varios campos y en ese caso vamos a necesitar un botón de envío del formulario. Ese botón de envío de formulario se hace con la etiqueta input y el atributo type igual submit. Esto crea un botón enviar y entonces en ese caso le damos al botón de enviar, se envían los datos del formulario y efectivamente aparecen en este caso los datos dentro del buscador. Lo que hemos hecho es escribir un valor para esa variable, enviarle esa variable a Google y entonces se envía por el método get. El método get ha formado esta URL en la que nosotros tenemos el action que le habíamos puesto y a continuación el nombre de la variable de este campo y el valor introducido. Este es el envío por el método get. El botón de envío tiene un texto predeterminado dependiendo del sistema operativo y dependiendo del navegador. Si nosotros quisiéramos que ese texto fuese siempre igual en todos los navegadores, pues entonces lo podemos poner con el atributo value dentro del input de tipo submit. Y podríamos decirle que sea el texto buscar. Y una vez más lo probamos. Le damos a buscar y efectivamente funciona. Este botón de tipo Submit se puede sustituir también por un botón que tenga una imagen, que tenga un icono. Así, en lugar de este input de tipo Submit, podríamos colocar un input de tipo Image en el que le indiquemos con el atributo src cuál es la imagen que queremos utilizar. Tenemos una para esto, que es la imagen search.png. Y entonces efectivamente aparecería ese elemento. Voy a anular el otro botón poniéndole anulo el otro botón poniéndole unos comentarios y veo que efectivamente aparece el simbolito de la lupa. Una vez más hago una búsqueda. Le doy al botón y funciona efectivamente. Le doy al botón
y comprobamos que funciona exactamente igual que el botón de Submit. Bien, lo dejamos aquí por este... Bien, por este vídeo... Esto es todo por este vídeo. En los siguientes vídeos iremos viendo los diferentes tipos de campos. En los siguientes vídeos iremos viendo más características de los formularios y los tipos de campos.